Comenzamos con las ruedas de prensa postpartido con el entrenador visitante, Luis Casemiro, que realizará una valoración del encuentro y responde a vuestras preguntas. Cuando quieras. Bueno, creo que hemos jugado, por no cansaros mucho, hemos jugado un muy buen primer tiempo. El partido en el segundo tiempo se ha ajustado muchísimo y creo que lo que tengo que destacar por encima de todo es el carácter con el que ha jugado mi equipo en la prórroga. Creo que después de tener la última posesión para ganar el partido en el tiempo reglamentario, hemos reaccionado muy bien. Hemos seguido atacando con muchísima determinación y sabiendo lo que queríamos en cada momento, con la paciencia suficiente, y luego creo que la clave ha estado en la extraordinaria defensa que hemos hecho en esos 5 minutos, que ha sido vital para ganar el partido. ¿Preguntas? No sé qué comentan justo antes de empezar la prueba, precisamente para saber, como dice, cómo se parcial. Bueno, calmar a los jugadores porque estaban un poco alterados por la última posesión y nada, y retomar, como estábamos jugando con los 2-5, retomar un poco el plan de juego, hacerles ver lo que teníamos que hacer en ataque, porque tenemos menos espacios al no tener un 4 abierto tirador. Y bueno, yo creo que se han concentrado en eso y eso nos ha ido bien. Hemos atacado con mucha claridad en ese momento y eso nos ha servido para lo que decía antes de jugar así la prórroga. ¿Más preguntas? Sí. Luis ha mencionado esa fortaleza, ¿no?, que ha mostrado el equipo en en la prórroga, ¿no?, como bien se dice. Aparte de esa fortaleza defensiva, en lo anímico, un equipo que está abajo de la situación, es de valorar, ¿no?, la planta que ha mostrado el equipo, ¿no?, en ese cuarto. Sí, yo creo que es de valorar la trayectoria que llevamos en los últimos partidos. Quitando que contra Baskonia, un equipo de Euroliga, pues tuvimos nuestros baches y lo pagamos caro, yo creo que el resto de partidos, yo creo que tenemos que ir adquiriendo confianza en nuestro trabajo y que sabemos que si lo hacemos podemos ganar en cualquier cancha. Entonces, hombre, sobre todo ganar, ponerte con 6 victorias de donde venimos, pues para nosotros yo creo que, sobre todo a los jugadores, es una inyección de ánimo y de motivación para lo que viene a partir de ahora. Después de las ventanas, evidentemente, de la Copa y de las ventanas, pero yo creo que es una manera de acabar antes del parón, pues yo creo que pensando que estamos a tiempo de hacer muchas cosas. La última por mi parte, Luis, hablaba siempre de la fortaleza del grupo, del colectivo, pero hoy has destacado un nombre que es Travis Lely, entre otros, al igual que otros compañeros que se han sumado como Pasenni y Shannon Evans. Habla bien de ese paso al frente, ¿no?, que tienen que dar todos los compañeros. Sí, yo creo que todos, tanto algunos más vistosos en ataque, otros en defensa. Yo creo que, vamos a ver, el trabajo que se ha hecho en defensa, dejar a Obradoiro, que es especialista en la línea de 3 puntos, en 29%, yo creo que dice bastante bien del trabajo colectivo que ha hecho el equipo para evitar esas canastas de 3 puntos. Entonces yo creo que todos han dado un paso adelante y los que no han jugado incluso han estado con una muy buena dinámica en el banquillo, ayudando en todo momento al equipo, estando entusiasta con el equipo, y eso yo creo que es fundamental para la buena química. Si no hay más preguntas, finalizamos rueda de prensa. Gracias.
Continuamos ahora con Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas, cuando quieran. Buenas noches. Bueno, yo creo que entramos al partido, yo creo con un exceso de ansiedad, situaciones ofensivas claras que no metíamos, que forzamos. Yo creo que eso nos descolocó un poco. En el segundo cuarto somos capaces de volver al partido y aún así con una comisión de errores, repito, creo que fruto de la ansiedad, ¿no? Porque me vienen a la cabeza dos acciones de contraataque en los que una canasta 1 contra 0, pues ambas significan pérdidas, significan dos canastas de ellos. El último rebote que capturamos al final del segundo cuarto, quedan 7 segundos y hacemos un tiro precipitadísimo cuando, bueno, yo creo que era un poquito fruto de esto, ¿no? De los nervios y demás. Hablamos un poco en el descanso de tranquilizarnos y de intentar ser inteligentes y de jugar con cabeza, ¿no? Un poquito más de cabeza a la vez que mantienes el corazón. Y bueno, pues el partido se complica en el tercer cuarto, pero sin embargo, pues a fuerza de espíritu y de defensa somos capaces de volver al partido. Y cogemos una ventaja, yo creo que tal como era el partido, tan igualado, importante, ¿no? Llegando al final del último cuarto. Y yo creo que ahí, al margen de alguna situación, bueno, pues eso, repito, otra vez fruto de la ansiedad, creo que el Betis nos gana el partido por su acierto, ¿no? Hay 3 triples, uno de Bertrands, uno de Evans y otro de Leslie, que están francamente bien defendidos porque los meten y poco hay que decir, ¿no? La última acción antes de ir a la prórroga deberíamos haber sido un poquito más inteligentes, sin duda, y creo que en la prórroga sí nos pasó factura, bueno, pues el cansancio, ¿no? Tanta gente, tanto tiempo en pista, sin rotación, creo que eso nos pasó factura, como se demuestra en los dos primeros rebotes que perdemos, tras buenas defensas que ellos convierten en 4 puntos. De nuevo, un triple de Leslie defendido y yo creo que ese triple ya significa un poco como la puntilla para el toro, ¿no? Los siguientes ataques, hay una bandeja, hay 2 triples solos, no metemos y el partido, bueno, pues llega al final y con victoria para el equipo bético, que repito, creo que en los últimos 6 minutos han estado súper brillantes y muy merecedores de la victoria. ¿Preguntas? Hablas de ser más inteligentes en la última jugada, creo que se te hablando con Braydon, bueno, hablas con él al final, justo antes del tiempo muerto del Betis. Entiendo que le dices en esa situación agotar la posesión, no forzar un pase complicado. Sí, es que yo creo que deberíamos jugar solo un tiro, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, ellos penetran con 15 segundos, fallan y tenemos 14 segundos por delante y creo que deberíamos haber jugado un solo tiro. Pero bueno, Braydon vio solo a Thomas y bueno, pues le pasó el balón. Lo cerraron 3 jugadores y el balón se fue fuera, ¿no? O nos salimos con él en las manos, no sé qué ocurrió, porque la verdad que estaba tapado por los defensores béticos, pero sí creo que deberíamos haber agotado la posesión, pero reducir, aunque es un momento clave, ¿no? Porque es la última posesión del tiempo reglamentario, reducir a eso el partido, ¿no? A una canasta, pues al final es lo que te queda en la retina, pero creo que ha habido otras situaciones en las que hemos estado peor. Y ellos han estado muy bien en repito, en estos últimos 2 minutos ellos están muy bien, defendemos muy bien 3 acciones que si hubieran fallado, pues seguramente estaríamos hablando de otro resultado, pero nos ganan. Hay en ocasiones donde tienes la sensación de que has perdido, ¿no? O de que lo pierdes tú, pero bueno, la sensación que yo tengo es que lo ha ganado el Betis con su brillantez al final. Hablas antes de la ansiedad también.
Sí. momentos. No sé si crees que se debe a la situación, ¿no?, en la que venían los dos equipos parejos en la clasificación. Sí, pues posiblemente se deba a eso, ¿no? Porque lo cierto es que hay un momento donde todos nuestros ataques son ataques de 4 segundos prácticamente, uno detrás de otro. Y bueno, pues el día que anotas, ¿no? Pues porque son tiros muy francos. Lo cierto es que tiramos muy solos en estos primeros compases del partido, igual que ahora al final en la prórroga, ¿no? Tenemos acciones, una bandeja, 2 triples, muy solos. No los metes, pues no los metes, ¿no? Yo creo que hemos tirado muchas acciones con ventaja y no hemos sido capaces de anotarlas. Pero sí es cierto que cuando, por el motivo que sea, no tienes acierto, aunque estés en una situación de ventaja en el segundo 2 de la posesión, pues a lo mejor tienes que ser un poco más inteligente. Si llevas 3 acciones rapidísimas falladas, pues de jugar un poquito más largo, ¿no? Pero yo creo que es un poco por eso, ¿no? Y después pues fuimos capaces de volver, ¿no? Y aún así, te repito, con muchas acciones de puntos que nos anotan por errores tuyos, ¿no? Las acciones de contraataque, un balón que queda suelto, un rebote en el tiro libre, que hay que estar un poco más listos, este tipo de cosas que cuando un partido va a la prórroga son definitivas todas, ¿no? Entonces cada acción coge mucho peso, ¿no? ¿Más preguntas? Finalizamos rueda de prensa. Muchas gracias.